días, bendiciones a todos los que estén escuchando, vayan a escuchar en el futuro cercano y pues con mucho gusto venimos a ustedes en esta preciosa mañana que Dios nos ha permitido. Gracias a Dios por este nuevo día. Y pues venimos con un solo propósito de compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Y esperamos que alguien por allí que escuche, que preste atención no a lo que yo digo, sino a lo que dice la palabra de Dios. Queremos ser de gran bendición para sus vidas y queremos compartir en esta preciosa mañana un versículo que se encuentra en Mateo 27 y el verso 22. Y he estado hablando sobre algunas preguntas, compartiendo con ustedes sobre algunas preguntas, y en esta mañana voy a continuar con esta siguiente pregunta. Repito, Mateo 27 y el verso 22, donde dice de esta manera: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y pues el tema, como dice la pregunta, es ¿qué haré pues de Jesús? Y es una pregunta muy directa para todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? O sea, si no tienes a Jesús en tu vida, ¿qué vas a hacer? Esta pregunta es una de las preguntas muy importantes que se hizo hace ya un poco más de 2000 años y todavía Dios sigue preguntando a aquellos que todavía no le han aceptado como su único y suficiente Salvador. Tenemos aquí en la historia, está en esta ocasión, ¿cómo se le llama? El contexto bíblico está hablando del juicio del Señor. Estaba por empezar ese juicio y pues Pilato no sabía realmente, no supo qué hacer. Y por eso es que preguntó esa pregunta. Perdón. Él se sintió incómodo con la situación que estaba y pues no sabía cómo debería manejarla. Y yo creo que todos pasamos algunas veces por situaciones similares, semejantes, que no sabemos cómo manejarlas, nos sentimos, como dijéramos, incómodos, no sabemos qué debemos hacer. Pero en esta ocasión no era una situación personal, problemas personales o de la nación, en fin, pero era una situación que tiene que ver con lo espiritual, con lo eterno, con la vida eterna, con la salvación. Y aquí Él está presentándoles al Señor Jesucristo y el pueblo, los judíos, quieren que lo crucifiquen, pero Pilato, como dije, no sabe cómo manejar esta situación y pues les preguntó, ¿qué pues haré de Jesús? ¿Verdad? Pero también la pregunta, como dije antes, es directa para cada persona en este mundo. Pilato no supo, se sintió incómodo, no supo cómo manejar en la situación, pero la pregunta viene personal para cada persona que no ha aceptado al Señor. ¿Y tú qué vas a hacer? Como dice un canto por allí.
Es muy importante, muy sobresaliente esta pregunta. Pilato estaba, podríamos decir, tratando de evitar la responsabilidad personal, ¿verdad? Él, como dije, no hallaba cómo realmente solucionar el problema, porque él sabía perfectamente bien que el Señor no era de lo que lo acusaban, ¿verdad? De un malhechor, en fin. Y él sabía perfectamente que el Señor no era culpable, pero él obviamente pues estaba tratando de evitar esa responsabilidad personal, al igual que muchas personas, posiblemente tú que has escuchado ya por años quizás el Evangelio y no has aceptado al Señor por alguna otra razón, ¿verdad? Estás tratando como Pilato también de evitar también esa responsabilidad. Pero el Señor nuevamente te está hablando, te está dando la oportunidad de poder venir al Señor a aceptarle, ¿verdad? Y esta pregunta esta pregunta que hizo Pilato también se la hizo a esa multitud que estaba obviamente allí en contra del Señor. Estaban allí reunidos, por decir, para juicio. Querían que enjuiciara Pilato al Señor, que lo condenara a muerte. Y cuando Pilato les preguntó qué haré de Jesús, obviamente la respuesta rotundamente fue: crucifícalo, crucifícalo. ¿Y cuál es tu respuesta, amigo, amiga, que estás escuchando? La multitud, todos gritaban que lo crucificara, pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué vas tú a decirle al Señor, verdad? ¿Cuál es? Algo interesante también aprendemos de esto, que algunos días antes la multitud estaba gritando, diciendo cosas muy diferentes. Cuando leemos aquí mismo en Mateo, en el capítulo 21, encontramos que lo que la multitud estaba diciendo nomás unos días antes, en Mateo 21 y el verso 9, notemos lo que la multitud estaba diciendo. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es increíble cómo puede cambiar la opinión pública por causa de las expectativas que no se cumplen y la presión de los compañeros, ¿no? Es algo increíble cómo puede cambiar la situación, cómo puede cambiar la opinión. Hay personas que cuando están solas, ¿verdad?, y se les habla o están leyendo la Biblia o tienen un folleto, etcétera, y empiezan a pensar, a meditar en el Señor y reconocen que necesitan aceptarle, ¿verdad? Y quieren hacerlo, pero algo les estorba. Pero notemos, cuando la persona está con otros compañeros y no creen en Dios, no creen en el Señor, y se les habla, ¿verdad? En ese momento, obviamente pasa exactamente lo que pasó con el Señor, ¿verdad? Cambiaron inmediato de lo que estaban ellos diciendo, aclamando, como acabamos de leer. Unos días antes estaban tan contentos, gozosos, gritando, cantando: Sana el que viene en el nombre del Señor. Pero
ahora en Mateo 27, ahora están esas mismas personas que estaban gritando, aclamando, diciendo, cantando Hosana, ahora están pidiendo que lo crucifiquen. ¿Verdad? Qué triste, qué lamentable, ¿verdad? Es cuando la persona se deja llevar por la opinión de otros, ¿verdad? Podríamos decir en la Jerusalén del primer siglo, las personas que rechazaron a Jesús fueron aquellas que tenían un concepto equivocado de Jesús y de su misión, ¿verdad? Fueron obviamente, por eso naturalmente, hoy en día también notemos que no ha cambiado nada absolutamente en cuanto al corazón del hombre, de la persona, ¿verdad? Hoy en día las personas que vienen a la fe cristiana con un entendimiento erróneo de quién es Cristo, eventualmente le darán la espalda. Estos judíos tenían ellos un entendimiento, tenían algo que ellos querían, pensaban que iba a ser Jesús, pero cuando vieron que no era lo que ellos pensaban, lo que ellos querían, entonces cambiaron de opinión completamente. Y así hay en este tiempo, o sea, en todos los tiempos, de igual manera, también la gente cuando dice venir al Señor, dice aceptar al Señor, ¿verdad? Pero trae su propio conocimiento o entendimiento o deseos o opiniones, en fin, ¿verdad? Y después se dan cuenta de que no es como ellos pensaban que iba a ser. Pensaban que quizás entregándose al Señor todos sus problemas se iban a ir, todas sus situaciones iban a cambiar, si estaban enfermos iban a sanar, si no tenían dinero iban a tener dinero en el banco, en fin, etcétera, cuántas cosas. Pero cuando vieron que eso no cambió, entonces obviamente cambiaron completamente de opinión y muchos le han dado la espalda al Señor. ¿Por qué? Por lo mismo que lo que hicieron también los judíos también. Queremos o debemos entender que nuestra salvación eterna depende de nuestra respuesta a la pregunta de Pilato: ¿qué haré con Jesús? Si nosotros tenemos la idea que si vamos a venir al Señor le vamos a aceptar, Él nos va a bendecir grandemente, como dije, ya no vamos a tener problemas, esto y lo otro, en fin, ¿verdad? Entonces venimos a Él no porque queremos que nos salve, no porque le amamos, sino porque queremos que nos bendiga. Y cuando uno viene al Señor con esos términos, con esos deseos, ¿verdad? Entonces obviamente se lleva a la gente una grande sorpresa, porque no debe de ser obviamente así. Si venimos al Señor, le aceptamos, nos entregamos a Él, tenemos que hacerlo de todo corazón. El Señor les dijo a las multitudes en cierta ocasión: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Esas son las palabras que el Señor les habló, y así es como es, ¿verdad? Tenemos que venir al Señor porque le agradecemos todo el sacrificio que Él hizo por venir a dar su vida por nosotros. Él ya hizo su parte, ya murió, ya sufrió, fue crucificado, resucitó, ¿verdad? Él ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Cuántos están en la condición hoy de Pilato? Él tuvo la oportunidad de aceptar la verdad. No lo hizo, se lavó las manos, como si alguien ha leído, ¿verdad?
el contexto, si ha leído esto al final de los evangelios, cada evangelio narra la crucifixión del Señor, y en los últimos capítulos de cada libro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí se nos narra de la crucifixión, del sacrificio del Señor. Vemos cuánto el Señor sufrió para comprarnos la vida eterna. Qué importante entonces es entender que estamos o debemos de venir a Él no esperando nada sino su perdón, su salvación, para amarle, servirle, etc. Recordemos que fue el gobernador romano, o sea, Pilato, quien hizo esta pregunta, y la respondió él mismo erróneamente, ¿verdad? Pensando él, pues, como dije al principio, evadir la responsabilidad. Y sobre todo, pues, atrajo sobre sí mismo la ruina y el castigo eterno. ¿Por qué? Porque él se lavó obviamente las manos. Cuando él seguía preguntándoles qué quieren que haga con Jesús, qué quieren que haga con él, y siempre la respuesta fue que le crucificaran. Y cuando él vio que ya no se adelantaba nada, que no más podía hacerse, lo único que él hizo, dijo: yo me lavo las manos. ¿Y cuántas personas están haciendo lo mismo también, dando excusas, excusa tras excusa, por no aceptar al Señor? Pero bueno, pues el Evangelio se tiene que seguir predicando. Este predicador, ¿verdad? Que Torrey se apellidaba, dijo él en una ocasión después de su mensaje, dijo estas palabras: confío en que muchos de los presentes en esta gran audiencia la responderán correctamente esta noche y alcanzarán la vida eterna. O sea que este predicador estaba precisamente también predicando de este mismo capítulo 27 y versículo 22. Se estaba refiriendo a la pregunta de Pilato, y el predicador Torrey, ¿verdad? Él entonces le dijo al final a la audiencia: confío en que muchos de los presentes en esta gran audiencia responderán a esa pregunta correctamente esta noche, y para que así puedan alcanzar la vida eterna. Quisiera leer un verso en Hechos, el capítulo 13, dice de esta preciosa manera la palabra de Dios. En Hechos 13 y el versículo 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Qué tremendo, qué maravilloso. Ahí está la promesa: por medio del Señor tenemos el perdón de pecados. Este versículo muestra cómo la multitud, o sea, hablando de Mateo otra vez 27, puede influir en las decisiones y acciones de las personas. Es fácil, obviamente, dejarnos llevar por la opinión de los demás y olvidar nuestras propias creencias y valores. Mucha gente posiblemente fue criada bajo posiblemente algún conocimiento bíblico, pero cuando crecieron, crecían, pues se empezaron a dejar llevar por las opiniones de los demás y olvidaron, ¿verdad?, sus valores, en fin. Y es exactamente lo que
pasó con el pueblo de Israel. Ahora podemos aprender que una de las lecciones más importantes de este versículo 22 de Mateo 27 es la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando la multitud dice lo contrario. Ahora aprendemos aquí tres cosas acerca de Pilato. Podemos ver tres cosas importantes acerca de Pilato. Primeramente, Pilato se encuentra como dije, en una situación difícil, en la que debe tomar una decisión correcta y justa, ¿verdad? Esa es la primera cosa que aprendemos de Pilato. Él se encontraba en una situación muy difícil, como muchos de nuestros amigos, de aquellos que no han aceptado al Señor también, ¿verdad? Y deben tomar esa decisión correcta y justa. La segunda cosa que aprendemos es que Pilato hizo 6 preguntas diferentes en su búsqueda de la verdad. Allí ustedes en su casa pueden leer todo el capítulo 27 y allí ustedes encontrarán Marcos 15 también, del 1 en adelante también allí se nos dice todas las preguntas que Pilato hizo tanto a la multitud como al Señor. Él hizo esas 6 preguntas muy, muy importantes, ¿verdad? Y lo tercero que aprendemos de Pilato es que él representa a un buscador espiritual, pero estaba atrapado en medio de 2 opiniones, ¿verdad? Es algo importante entender. Él representó a un buscador espiritual, alguien que busca, que está quizá buscando lo espiritual, pero está atrapado en medio de 2 opciones, de 2 opiniones. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Qué hago? Como toda persona debe de entender y de contestar esa pregunta o ver esa condición, ¿verdad? ¿Qué hago? Estoy en medio de 2 opciones, opiniones, en fin, ¿verdad? Pero obviamente es difícil escuchar al verdadero Jesús cuando el mundo te grita en odio contra de Él. Hay mucha gente que odia al Señor, mientras que hay muchos que dicen que lo aman, que creen en Él. Sin embargo, al momento de que hagan una decisión por Jesús, pues lo rechazan, aunque no digan audiblemente, pero en su mente, en su corazón, si no lo están aceptando, pues lo están obviamente rechazando. La verdad no tiene que ver con ideas o teorías. Tenemos que entender esto, tiene que ser muy claro. La verdad no tiene que ver con ideas o teorías. La verdad se trata de ¿qué? De una persona. El camino hacia la vida comienza con confiar en la verdad sobre Jesús. El Señor dijo muy claramente en San Juan 14:6, que algunos de ustedes conocen este versículo. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Entonces, la verdad, repito, ¿verdad? No tiene que ver con ideas o teorías de la gente. No, tiene que ver con una persona, y esa persona es nuestro Señor y Salvador. Él es. Nadie más dijo ni podrá decir esas palabras semejantes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más que Él. Así que quiero terminar con esta ilustración.
es un hecho, un testimonio vivo, que esto sucedió el 8 de octubre de 1871. En ese tiempo, en esos años, vivía un predicador que fue muy famoso, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, y posiblemente alguno va a acordarse si ha oído o leído algo acerca de él. Él se llamó D.L. Moody, ¿verdad? Y predicó en esta ocasión. Él estaba predicando en el Farwell Hall en Chicago, y al final, ¿verdad?, de su prédica, dijo él que nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta a la pregunta de Pilato. También este predicador estuvo o predicó en esa ocasión de ese mismo versículo 22 del capítulo 27 de Mateo. Y como dije, al culminar, ¿verdad?, él dijo a su audiencia también que nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta a la pregunta de Pilato. Otra vez la pregunta es: ¿qué haré con Jesús? Al concluir su sermón, Moody dijo: me gustaría que se que se llevaran este versículo a casa y reflexionaran sobre él durante las próximas semanas. Y el próximo domingo decidiremos qué hacer con Jesús de Nazaret. O sea, Moody les dio una semana a la audiencia para que pensaran en la pregunta: ¿qué haré con Jesús? Les dio la oportunidad, les dijo: les voy a dar esta semana y para el próximo domingo, porque estaba allí en campaña, estaba predicando allí por algunos días. Les dio una semana para que pensaran. Pero algo horripilante sucedió. Y dice la historia, dice el testimonio, pero no hubo un siguiente domingo. O sea, mientras el solista cantaba, cerraba la reunión cantando: hoy el Salvador llama, su voz fue repentinamente ahogada por gritos de alarma. O sea, dice el testimonio, la historia, dice que esa noche la ciudad y muchos de sus habitantes perecieron. Le he pedido perdón a Dios muchas veces por haberle dicho a la gente aquella noche que se tomara una semana para reflexionar. O sea, ¿qué había sucedido? ¿Qué había pasado? En el lugar donde estaba predicando Moody y todos los edificios alrededor se incendiaron. Empezó un gran fuego, ¿verdad? Y quemó todo, mucha gente pereció, en fin. Ya no pudo él, la siguiente semana ya no pudo seguir predicando, como digo, porque todo se había quemado en su alrededor. Y muchas de las personas que estaban allí esa noche, que escucharon, muchas de esas personas fallecieron en el fuego. Y por eso Moody estaba completamente arrepentido, y dice que le pidió a Dios muchas veces perdón por haberle permitido o dicho a la gente o darle una semana para que pensaran. Dijo él: desde entonces nunca me he atrevido a darle a una audiencia una semana para que piense en su salvación. O sea, notemos lo que dice en Hebreos. El escritor de Hebreos escribió algo muy importante en el capítulo 3. Escribió el escritor de Hebreos, y el verso 15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, hoy, no dice mañana, pasado mañana. Dice: si oyereis hoy su voz,
¿Qué debemos de hacer? Dijo el escritor, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, hablando de Israel, en fin, ¿verdad? Dice la escritura que hoy es el día de salvación, no es para mañana, es hoy el día.